Excelente, excelente lo que mencionas. Ahora bien, yo viendo tus videos me he dado cuenta, probablemente lo haya interpretado mal, ojito, porque esto vale la pena siempre aclararlo. Eso es mi opinión y la imagen que más o menos en algunas ocasiones he tenido con respecto a los videos de antes. Hablas mucho de econometría, ¿sí? Y resulta que, claro, en mi caso también soy un católico convencido, y cuando yo me voy directamente a la doctrina social de la Iglesia o me leo la primera encíclica social que escribe directamente el Papa León XIII, llamada La Rerum Novarum, pues bueno, desde allí yo me doy cuenta que no hay ni un solo número, ¿sí? Y de hecho cuando se saca la encíclica después más adelante de sus 100 años, celebrando sus 100 años, también no hay ni un solo número. Y las encíclicas que saca posteriormente San Juan Pablo II y demás, sobre también el tema social, tampoco tienen ningún solo número. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer con respecto a todo eso es si la econometría ve, por ejemplo, al hombre como un ser genuinamente manipulable y desde las matemáticas se puede decir precisamente el hombre va a actuar así, lo podemos medir y probablemente en un futuro actúe bajo estos estímulos de tal y tal forma y esto lo podemos cuantificar, etcétera, etcétera. Esa idea no sería, por ejemplo, anticristiana teniendo en cuenta de que el hombre obviamente tiene libre albedrío, que tiene una voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría responder o se podría, digamos, defender la econometría desde una visión católica, si esto se puede hacer o no? Bien, hay que hacer varias precisiones. La primera es que no debemos esperar encontrar ni una sola ecuación, ni matemática, ni estadística en las encíclicas por lo siguiente. Porque las encíclicas papales no se ocupan de construir ni teoría económica ni recomendaciones de política económica. Puede haber algunas opiniones en ese sentido que puedan estar, pero no es su objeto. El objeto de las encíclicas es establecer la opinión del magisterio moral de la Iglesia sobre la cuestión económica. Entonces, dado que el objeto de la encíclica es dar un juicio moral sobre la cuestión económica, pues ese juicio moral se da en términos de principios morales generales. Ya cómo se apliquen esos principios a cada situación particular es algo que nos corresponde a los fieles. El magisterio lo que nos da son los principios generales. De hecho, puedes encontrar los elementos directos de la respuesta que estoy dando, tanto en la Rerum Novarum como en la Centesimus Annus, porque en ambas encíclicas, tanto León XIII como Juan Pablo II, establecen que no es objeto de la Iglesia dar como una receta de política económica específica, sino que lo que hace es delinear principios que deben seguir los sistemas económicos. Pero al mismo tiempo, estas encíclicas sí pueden juzgar sobre qué tipo de sistemas son incompatibles con la fe cristiana. O sea, las encíclicas no se encargan de decirte cuál es el único sistema de forma específica de construir la economía que sea la única compatible con la fe católica. No. Pero sí pueden funcionar como regla de fe y de hecho funcionan como regla de fe en sentido negativo. O sea, en el sentido de que pueden decir qué sistemas son contrarios a una visión cristiana. Y Juan Pablo II en la Centesimus Annus, por ejemplo, dice directamente que la Rerum Novarum asumió una actitud critica tanto al comunismo marxista como al capitalismo liberal. Entonces, el magisterio se clarifica a sí mismo y el propio documento magisterial de Juan Pablo II, Centesimus Annus, interpretando la encíclica Rerum Novarum, dice que condena ambos sistemas. Y de hecho, León XIII también hace crítica bastante al marxismo y también a la visión de los economistas liberales. Entonces, la doctrina social de la Iglesia explícitamente rechaza ambos extremos, un comunismo marxista y un capitalismo liberal. Pero las posibilidades en medio de esos extremos son múltiples y la doctrina social de la Iglesia no se encarga de decir exactamente tienes que poner a este ministro de Economía y subir en tanto el PBI al año y tener tanto déficit. No, de eso no se encarga. Entonces, no es ningún argumento ni a favor ni en contra de la econometría el que no haya números en las encíclicas porque no es su objeto. Luego, un argumento que se da contra la econometría desde la Escuela Austriaca de Economía principalmente es que como el ser humano es libre y actuante, no lo podemos encerrar en medio de matemáticas, números o estadísticas. Y que el pretender encerrarlo ahí sería una pretensión del conocimiento.
De hecho, Friedrich von Hayek, cuando ganó el Premio Nobel de Economía en 1974, el discurso que dio como Premio Nobel se titula así, The Pretense of Knowledge. Lo encuentran en la página web de los Premios Nobel, la pretensión del conocimiento. Y Hayek va a argumentar en contra de la econometría, la estadística y la matemática en la economía. ¿Qué respondo yo sobre esto? Uno, yo suelo ser crítico de la matematización de la economía. Ojo, yo creo que hay una excesiva y malsana matematización de la teoría económica. En primer lugar, eso. Pero yo no necesito ser austriaco para afirmar esa crítica, porque hay autores institucionalistas o hasta marxistas que hacen ese tipo de crítica, ¿no? Yo esta crítica la hago un poco más en clave de los institucionalistas y los post-keynesianos, que discrepan de la excesiva matematización de la economía. Luego, aunque yo digo que la teoría económica no debe matematizarse tanto, sí estoy de acuerdo con el uso de estadísticas para estudiar fenómenos empíricos concretos, para estudiar casos concretos de países. Y yo mismo tengo publicaciones en revistas académicas internacionales, como de Estados Unidos, de Reino Unido, de la India, Ucrania, etcétera, en donde aplico econometría o discuto sobre la econometría. ¿Y por qué? Porque a nivel teórico no creo que deba reducirse las relaciones económicas meramente a una estructura matematizada. Pero a nivel empírico, ¿es cierto que el ser humano es libre? Sí, eso no lo niego. Pero al mismo tiempo también es cierto que en el ser humano hay ciertos patrones de comportamiento que se cumplen para la mayoría de la gente. Entonces, tú puedes tener un 100% de población libre y personas que con su libre albedrío sean un 1% que actúa bastante diferente. Pero vas a tener un 99% que sigue más o menos ciertas tendencias comunes. Y los modelos econométricos tienen una estructura matemática determinística, pero al final quien sepa econometría sabe que suma un término U, que es el término de error. Entonces, todo modelo econométrico entiende que hay un margen de error. Y, por ejemplo, ese libre albedrío que salga de los patrones estadísticos puede entenderse dentro de ese margen de error. Entonces, me parece que es interesante la crítica a la econometría y yo mismo tengo mis propias críticas a la econometría, pero yo no desdeñaría del todo la utilización de la econometría. Yo creo que hay que tener cuidado, interpretarla con cuidado y también ver paradigmas alternativos. En particular, yo no soy tan partidario de la econometría clásica, que es la que se enseña más en las universidades. Yo soy partidario de un enfoque heterodoxo de econometría, que es la econometría bayesiana, pero ya meterse a eso son detalles muy técnicos y no quiero hablar demasiado chino por hoy. Listo, perfecto.